Borges. En su email, él nos habla de unos estudios que se han realizado de personas que somatizan enfermedades. Por ejemplo, la epilepsia, que la mayoría de personas no tienen esta enfermedad, sino que son creadas por su mente. En el correo también habla de aceptar como normal un palpitar del corazón acelerado cuando vemos a alguien que nos gusta o cuando sentimos emociones fuertes por algo que nos apasiona. Pero no aceptamos muchas veces sentir un ardor estomacal por la rabia o por la ira. Sí, tocas dos temas esencialmente importantes. Uno es lo que tiene que ver con la importancia que le damos en exceso a los síntomas. Cualquier manifestación que se presente en nuestro cuerpo, nos centramos en ella y la sobrecargamos. Eso se llama en psicoanálisis sobrecatectización. Es decir, le ponemos una carga que no merece ese aspecto en particular, y esa carga entonces va a estar reforzando el asunto de eh, lo llamamos hipostasía, es decir, una exageración del síntoma, donde hay tanta concentración de energía allí que entonces eh, tenemos por un lado una explicación. Decimos, algo me pasó, me estoy enfermando, eh, y la idea es que cuando le damos esa gran importancia a la formación sintomática, lo que hacemos es agrandar el problema. Muchas veces hay que manifestarlo también de entrada, y es que muchas veces eh, el cuerpo manifiesta en dolores sensaciones que son excitativas. Por ejemplo, una persona se excita sexualmente y puede sentir esto como un dolor, sobre todo cuando tiene un malentendido de su propia sexualidad, en términos de que le dijeron que la sexualidad era mala, que la sexualidad era una cosa cochina, que era una cosa perversa. Entonces toma el cuerpo y las manifestaciones excitativas como algo dañino, como algo malo, y lo interpreta de manera negativa. Entonces viene un dolor. Hablo de casos en particular, ¿cierto? Un caso clínico, una persona hablaba como al tocarse su vagina, entonces producía una sensación de dolor que le subía hasta el vientre. Eh, y siempre que se tocaba excitativamente su genital, entonces aparecía el dolor, o la sensación de dolor. Entonces, no es que esta persona esté enferma diciéndolo físicamente, está enferma psicológicamente. Hay una interpretación negativizada, o llevada a lo negativo, de una cuestión que podría ser muy positiva. Eh, Le ponemos entonces mucha importancia a ciertas manifestaciones del cuerpo, y tal vez lo que el cuerpo nos está queriendo decir es otra cosa que todavía no entendemos. Hablo, por ejemplo, de otras manifestaciones, eh, por ejemplo, de índole espiritual que se vienen despertando. Hay gente que bloquea la energía corporal, entonces empieza a sentir un dolor de cabeza, y sobre todo en la parte de la mollera. Y ese dolor de cabeza se intensifica para ciertos momentos, disminuye para ciertos momentos. Pero ¿qué es lo que encontraríamos allí? Encontraríamos de que la persona empieza a hablar y empieza a darse cuenta de que tiene miedo, por ejemplo, a crecer, Sí. tiene un miedo a encontrarse con algo desconocido, tiene miedo a mirar más allá de su propio horizonte. Miren,
si tenemos en cuenta que la parte de la mollera concentra toda la energía del cuerpo en el sentido de que la energía que viene desde la tierra pasa por nuestros chakras o centro energético del cuerpo y sale por encima de la cabeza. Si yo bloqueo ese flujo de energía, entonces voy a sentir dolor. Y ese dolor eh, no necesariamente es enfermedad. Muchas veces esos miedos, por ejemplo, el miedo a salir, a ser mejor, el miedo a crecer, el miedo a la conexión con otros, eh, puede convertirse en enfermedad, por ejemplo, desatándose eh, un aneurisma, por ejemplo, donde ya paso del miedo a la lidia con la enfermedad. Sí. Entonces, hablabas, Viviana, ahorita como muchos casos de la epilepsia, hablabas del 70% de los casos, la epilepsia no es epilepsia, son manifestaciones eh, espontáneas y esporádicas de un flujo energético, dijéramos un voltaje que no soportamos, ¿cierto? Y ese voltaje puede venir por muy diversas situaciones. Ahora recuerdo un caso de un niño que a los 8 años comenzó a sentir ataques. Lo llevan a una misa de velatorio, han matado a un compañerito, perdón, al padre de un compañero del colegio, entonces llevan a los del colegio a la misa del velatorio y al niño le da una serie de ataques allí que podríamos llamar epilépticos. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con el niño? Empezó a sentir ahogo y se le iba la cabeza para atrás. Eh, Resulta que, eh, bueno, eso lo llevaron a la casa, le untaron alcohol y finalmente, pues, el ataque viene a repetirse a los 3 meses. ¿Qué pasó allí con aquella situación? Eh, Estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso era un niño muy sensible que al cual se le pegó el- la entidad desencarnada del muerto. ¿Qué había pasado con el muerto? El muerto había sido eh, eliminado a machetazos. Y entonces quedó tildada el alma quedó tildada en el momento último de eh, de lo que llamamos el boquear, ¿cierto? Donde obviamente hay ahogo, se pierde la respiración, o se supone que una persona, como en este caso, un muerto por 23 machetazos, pues tendría que haber sido también invadido por la sangre que corría. Y entonces el niño reproduce esos mismos síntomas. A los tres, decimos, lo produjo en el velatorio, luego a los 3 meses repite, eh, pero lo llevan donde un espiritista y el espiritista interpreta el asunto de una manera mm, particular, ¿cierto? Dice, él fue afectado por el espíritu del muerto eh, y no hay mayor cosa que hacer. Simplemente le aplicamos alcohol en la parte donde está presentando los síntomas y esto no vuelve a ocurrir nunca. Y en realidad así ocurrió. Pues Ujú. ya conocí eh, el caso a los 40 años, una persona de 40 años. En todo caso, tratábamos de interpretar esto como en el trabajo analítico y nunca le hallamos explicación hasta que él vino a traer a colación la explicación del espiritista. Entonces,
muchos casos suceden por, decíamos, eh, un incremento del voltaje excitativo de la energía corporal. Es decir, un voltaje excitativo puede venir en un niño por abuso sexual, Sí. ¿cierto? Puede venir por hacinamiento, o sea, una condición donde viven 6, 7 personas en una o dos habitaciones. Ujú. Eso puede traer para un niño de particular sensibilidad ataques epileptoides. Cuando hablamos de epileptoides es que son falsos ataques, ¿cierto? Son eh, una epilepsia falsa, Ujú. decimoslo así. Somatizada. Eh, un problema psíquico que se ha somatizado, ¿cierto? O un problema energético que se ha somatizado. Eh, Aquí hablaremos invariablemente de lo energético y lo psíquico, porque eh, lo psíquico es energético y lo energético es psíquico, como el cuerpo también es energético, ¿cierto? Pero hay una variante que tenemos que considerar y es que cuando hay un colapso, oígase bien, cuando hay colapso de la energía psíquica, o llamémoslo de la energía astral, cuando hay colapso en el flujo de excitaciones, entonces el cuerpo empieza a somatizar, a expresar esa forma de conflicto que reclama resolución. Decimos entonces de que esa resolución no tiene que ser necesariamente médica. Entonces, de ahí la importancia también que le vamos a estar poniendo en estos programas a el abordaje de la conceptualización amplia de las problemáticas humanas, ¿cierto? Eh, Quiero decir, cuando nos enfocamos solo en el cuerpo y en las fallas neuronales o en las fallas fisiológicas, entonces estamos considerando un sujeto desprendido de la realidad, es decir, sin conexión con otras realidades. Y en realidad pues contamos al menos con cuatro tipos de entidad de lo que somos, ¿cierto? Cuatro tipos de representaciones. Está el cuerpo físico, eh, está nosotros como entidad psíquica, nosotros como entidad espiritual y estamos eh, como entidad eh, dinámica. Entonces, algunos hablan de los cuerpos sutiles y los cuerpos visibles, ¿cierto? Los cuerpos densos. El cuerpo denso es lo que vemos y lo que tocamos. Los cuerpos sutiles son los que vemos con los ojos del alma. Bueno, aquí de pronto hacer una aclaración o una recordación. Como personas, como individuos, somos integrales, o sea, el conjunto psíquico, espiritual, físico, no vamos el alma por un lado, el cuerpo por el otro y la mente por el otro. Eso es lo que hemos venido creyendo, pero en realidad somos uno solo. Por eso Fernando habla aquí de la epilepsia fue producida por algo más energético que también influyó en lo psíquico del niño. Ajá. Y hemos de decir también entonces que esos flujos energéticos pueden venir de afuera, oígase bien, Ujú. pueden venir de afuera. El colapso energético puede darse por, eh, reitero, por una emoción de la cual yo me apropio, no es mía y yo me la apropio, eh, una emoción que se está produciendo en el cuerpo como una expresión de mi propia excitabilidad corporal, puede venir por un cambio, por ejemplo, en la edad. Un niño que está
eh, en el periodo de latencia que llamamos, Ujú. ¿cierto? Hablemos de las fases ahí para que hagamos el paréntesis. Lo que llama Freud, pues las fases del desarrollo psicosexual. Está la infancia, donde está el flujo excitativo de una manera más directa, el niño expresa de manera muy concreta sus excitabilidades. Está el periodo de latencia, donde esa excitabilidad baja de nivel, y está eh, la parte de la pubertad, de la adolescencia, donde esas excitabilidades tempranas vuelven a tomar fuerza. Sí. Entonces, un niño que ha tenido una excitabilidad muy potente y, por ejemplo, ha pasado por un abuso o ha vivido una situación traumática muy potente, es muy probable que en el estado de latencia ya la excitabilidad se presente en términos de somatizaciones. Es decir, que sufra bajíos, formaciones epilépticas, tienda a enfermarse con mucha frecuencia, por ejemplo, una gripa recurrente, por ejemplo, y esto es muy constante, las amígdalas o las amigdalitis, como una expresión también de esa sexualidad temprana que ahora emerge en formación sintomática. Y hay gente que se queda para toda la vida en esa recurrencia. Es decir, por ejemplo, se cura de las amígdalas, pero empieza a enfermarse de la laringe. ¿Qué pasa en términos psíquicos con la laringe, con las amigdalitis, las faringitis, este tipo de enfermedades centradas en la garganta? eh, Tienen que ver con el asunto de eh, la transformación de una energía sexual, una transformación de una energía sexual que resulta bloqueada por incomunicable. Es decir, me censuro tanto esa excitabilidad que entonces la retengo, produciendo un efecto. Obviamente en el campo de la vida psíquica ya hallaríamos lo que llamamos el campo de las representaciones. ¿Cómo sustituimos una representación por otra? Las amígdalas, eh, esto es sumamente significativo, es muy bello porque como a nivel psíquico inconsciente vivimos el cuerpo como un gran pene, ¿cierto? Ujú. Entonces, si la cabeza corresponde al glande, entonces las amígdalas vendrían a corresponder a Las las gónadas, exactamente. Y entonces, si las amígdalas retienen una potencia, y es una potencia en este caso comunicativa en el sentido de lo potencial, ¿cierto? Lo que podría ser entendido, elaborado y transformado. Entonces, las personas que tienen problemas de amigdalopatía, es decir, sufren alguna un trastorno amigdalitis, perdón, amigdalítico, eh, tienen un potencial enorme hacia la comunicabilidad, hacia el deseo de establecer vínculo y de, obviamente, transformar esos niveles excitativos que surgen en lo genital y que llegan hasta allí, pero quedan retenidos. Decimos entonces en este sentido de que en el sentido psíquico, la enfermedad siempre nos va a representar un conflicto, sí. pero en el sentido, llamémoslo trascendente, las enfermedades nos están connotando, oígase bien, nos están connotando un potencial del cual podemos hacer uso si logramos superar el bloqueo o el impasse eh, enfermizo por el cual estamos pasando. Es decir, si entendemos lo que la enfermedad nos transmite, accedemos a un nivel nuevo. Eso es maravilloso. Es como
la enfermedad me está enseñando, a ver, tengo la enfermedad como maestra, asumamos esa maestra que produjimos nosotros mismos. ¿Qué me quiere transmitir a mí esa enfermedad? Voy y la llevo al médico, entonces ya me digo que es que el médico es un pendejo, que no sabe nada de salud, que no supo interpretar mi problema. Digamos que el médico me atenúa los síntomas, incluso desaparecen los síntomas. Óigase bien, la enfermedad no se cura. La enfermedad no existe en términos de cómo la conocemos. ¿Por qué? La enfermedad es un estado de transición que expresa un conflicto que tenemos que resolver. Si no lo resolvemos, nos quedamos patinando en la enfermedad, siendo recurrentes con ella o transformando esa variación enfermiza por otra, ¿cierto? Aquí es como la energía no se destruye, se transforma. Nuestro pensamiento convierte la energía en algo contraído. Se contrae y se va, lleva al cuerpo para que se vuelva enfermedad y así tengamos la oportunidad de transformar esa situación, ese pensamiento. Lo estás diciendo de una manera magistral, de una manera bellísima. Y es, eh, visto desde afuera, lo estás diciendo de una manera como si lo vieras desde afuera y es eh, la energía, que es parte y representación de la conciencia del Sí. todo, entonces produce una cosa eh, particular y es que condensa en enfermedad, mejor, condensa esa energía y nosotros la interpretamos en nuestra forma particular de hacer conflicto, Ujú. la interpretamos y la ponemos en un lugar determinado del cuerpo. Ajá. Y en tanto esa energía queda bloqueada, entonces empieza a obrar de una manera negativa. ¿Cómo es posible? Pregúntense ustedes, amables oyentes, y para todos, pregúntense, ¿cómo es posible que uno produzca un cáncer de estómago cuando las células, oígase bien, las células del sistema digestivo, especialmente del estómago, se están renovando cada 2 meses? Sí, aquí por ejemplo, respecto a eso, pues qué pena. Sí, tranquilo. En el correo que nos envía dice, hemos llegado, o sea, las discapacidades que ideamos son tan infinitas que ya hemos dejado de creer en los límites. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un cáncer de estómago si renovamos las células? Pero entonces ya no hay límite de desarrollo de enfermedad. O sea, la mente no tiene los límites y no conoce ese límite de que no, ya hay células nuevas, ¿cómo va a haber un cáncer? Exacto. Y cómo en vez de reproducir las células hacia la renovación y la transformación, entonces lo que se hace es reproducir las células cancerígenas o lo llaman células malignas también, algunos médicos, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, mm, esto es de una significación eh, importantísima por- porque tiene que ver la idea que yo tengo en la mente, oígase bien, la idea que yo tengo en la mente es la que se plasma. Y si yo tengo una idea negativa sobre lo que es el sentir y el gozar una sexualidad, el sentir y el gozar un cuerpo, entonces, ¿qué es lo que aparece? Una manifestación también negativa en el cuerpo de esa posibilidad de disfrute. Entonces, son 3 hechos, ¿cierto? Me niego a darle curso a esa excitación. Y esto aparece por otro lado. Esa excitación aparece por otro lado, en un síntoma, en un accidente, en la pelea con el otro, en el problema que atraigo. Óigase bien, el problema que yo atraigo. No es que a mí me llevan problemas, yo atraigo problemas. Miren ustedes.
Volvamos entonces, decíamos tres realidades. La segunda es, me atrevo a vivir esa experiencia excitativa y la siento como algo natural, la acepto como parte de mi existencia y eso hace que se establezca un flujo de energía eh, que posibilita mantener una estabilidad y un bienestar. Y obviamente ya sabemos, por ejemplo, algo tan bello como esto. Si yo me río, produzco peptinas y las peptinas son endorfinas que excitan el sistema nervioso, es decir, me hacen sentir y tienen el mismo efecto de la dopamina. ¿Qué hace la dopamina? La dopamina me permite un nivel de satisfacción conmigo mismo y con la existencia y a la vez de tranquilidad, de bienestar, ¿cierto? Entonces, si yo produzco, perdón, si yo puedo reírme, entonces la tendencia es a reírme cada vez más. ¿Por qué? Porque estoy estimulado hacia la risa. Ujú. Pero si yo vivo en el sentido contrario, todo me estresa. Entre más me estreso, más acumulo corticol, que es la hormona del estrés, más produzco corticol y más me saturo, más me desespero. Y va uno a ver psicológicamente, y es que la persona llegó al culmen de su desesperación y su yo, su capacidad yoica, quiero decir, su capacidad de actuación y de relación con la realidad, se ve absolutamente disminuida, al punto que el sujeto siente que es impotente ante todo, la vida se le hace insoportable porque los problemas pesan tanto que es como si cargara una catedral, ¿cierto? Y la otra posibilidad es cuando yo acepto la excitabilidad, la vivo, entonces hay la posibilidad de transformarla. Pues habrá tipo de personas que se quedan en la satisfacción inmediata, ¿cierto? Ya ahí hablaríamos de las variaciones estructurales del psiquismo. Eh, pero para no ahondar ahí en ese punto, digamos que se transforma la energía y permite vivir un nivel nuevo. Dijéramos que se pasa de la densidad emocional a la sutileza de la gratificación. Transformar la energía es la posibilidad de vivirla en el nivel somático y dejarla fluir para que ella pase a lo que llamamos en los estados sublimes. Sublimar viene de sublime, es la capacidad de transformar una energía de lo denso a lo sutil, de lo emocional a lo cualitativo. Entonces, la sublimación es la posibilidad de vivir lo sublime o lo etéreo, lo celeste. Yo aquí quiero hacer una pregunta, o sí, una pregunta. Siendo como un primer paso, hablamos de la risa, eh, pues se vuelve como un éxtasis, como un gusto donde repito y lo repito. Bueno, pero entonces las personas que, digamos, están con estrés o estamos en un punto en donde también estamos en ese círculo o en esa continuación de actuación, pero al opuesto, a lo que nos produce malestar, un primer paso para dar sería, bueno, la aceptación o cómo salir de ese círculo, de esa repetición que vivimos de estrés, que estamos, no sé, como en adicción a lo estresante. Muy bien. Em,
Aparentemente, podríamos decirlo de una manera fácil, ¿cierto? Ujú. Me doy cuenta que estoy sufriendo. Reconozco que tengo una situación problemática Sí. y busco con quién hablar para poder entender eso, ¿cierto? Ujú. Ahí están los psicólogos, los psicoanalistas, incluso los partener o los compañeros, los amigos, qué sé yo. Pues estamos diciendo que a la final, eh, aunque no es recomendable hablar de los problemas con los familiares y los amigos, eh, siempre es más conveniente una persona que habla a una persona que calla, ¿cierto? Sí. Porque la persona que calla se guarda y traga todas las problemáticas que le llueven o que le llegan. Ujú. Dijéramos lo más protagónicamente, las problemáticas que se está generando a sí misma, ¿cierto? Sí. Eh, Me doy cuenta entonces que sufro, acepto el sufrimiento como, oígase bien, como un nocebo. Un nocebo es aquella dosis que necesito para incrementar el estado del malestar. Así Ajá. como existe el placebo, existe el nocebo. Y si bien el placebo me permite interpretar la realidad, es decir, eh, en la medida que yo interpreto de que me va a hacer bien el placebo, me tomo el agüita y digo que está cargada de ácido valproico, por ejemplo, y hago el efecto sobre el cuerpo. Eh, el nocebo, entonces me tomo la agüita, pero digo que está cargada de eh, contaminantes, ¿cierto? Y entonces produzco el efecto contaminante sobre mi cuerpo. Lo mismo pasa con los estados de sufrimiento. Me trago el sufrimiento y ese sufrimiento me lleva a un estado de convicción de que si eso me pasó es por culpa mía y me lo merezco. Es decir, si esas cosas me llegan a mí es porque yo soy un de malas, un pobre pendejo que no ha sabido hacer bien las cosas o me pongo en la condición de víctima, ¿cierto? Víctima del destino, víctima del otro, es que se aprovechan de mí, es que son unos descarados, es que, ¿cierto? Aquí es, Y perdona. entonces, y entonces lo que termino haciendo con él, estamos hablando de la condición de nocebo del sufrimiento, ¿cierto? Si esto me pasó, es porque yo me lo merezco. Y si me lo merezco, entonces tendrá que seguir sucediendo. Y entonces lo que hago es alimentar esa, esa condición de malestar y siempre, donde quiera que vaya, me tratan bien y digo, "Oh, pero yo había aprendido de la vida que yo tenía que sufrir y que siempre iba a encontrar verdugos por donde quiera que pasaba. Resulta de que soy yo quien ha producido esa realidad, pero no me doy cuenta, creo que eso viene de afuera. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Si sufro es porque yo me lo merezco. Si sufro es porque la realidad es así. Si sufro es porque los demás también sufren, entonces yo pertenezco a la humanidad y tengo que sufrir igual que ellos. Una cantidad de mamparas o más bien de soportes para ese estado de malestar. Ahora sí, Vivi. Que el nocebo se convierte como en un placebo, como en me lo merezco, o sea, estoy pasando muy bueno, tengo placer, pero no puedo, todos están sufriendo, yo sufro, entonces ya quedo como, ah, ya, sufrí, ya pagué la cuota de sufrimiento. Bueno, cuando yo concibo que sufrir es bueno, Ujú. porque así pago la culpa, entonces ahí hablamos de el nocebo se convierte en placebo. ¿Por qué?
porque siempre será placentero sufrir en tanto me permite estar al día con las deudas morales. Ahí la importancia de resolver como la raíz del sufrimiento o del problema o de la situación. Muy bien. Yo resuelvo la situación problemática, entonces volvamos ahí a lo que estábamos planteando hace un rato. Yo resuelvo la situación problemática eh, cuando accedo a su sentido más profundo, es decir, de dónde viene, qué papel cumple en mi vida, qué relaciones tiene con cada una de las aristas de mi existencia, Sí. ¿cierto? Yo tengo un problema económico y entonces necesito resolverlo urgentemente. ¿Quién me hace un préstamo? Y resulta de que voy, hago el préstamo y esa es eh, una forma de buscarme la caída. ¿Por qué? Voy, hago el préstamo y lo que hago es incrementar la deuda que ya siento que tengo conmigo mismo y con la sociedad. Incrementé la deuda y creo que entonces mi función en la vida es vivir de deuda en deuda, viviendo para las deudas, pagando intereses, etcétera. Tuve un fracaso económico, es otra posición, ¿cierto? Estamos hablando de otra posición. Tuve un fracaso económico y ese fracaso económico me está diciendo, papacito, su vida no anda bien. Si esto sucedió, le quiere decir algo. Hágame el favor y busque ayuda. Entonces, busco ayuda y entiendo de que todo lo que hemos nombrado, ¿cierto? Pero también entiendo cómo se conecta eso con mi deuda, con el placer. Óigase bien, porque todo está estrechamente conectado. Si yo tengo necesidad de sufrir en lo económico, es porque tampoco me estoy permitiendo una parte de un placer íntimo. Es decir, hay una falla con mi sexualidad, aunque yo mismo no lo haya advertido, no la haya advertido. Y tiene que ver con una forma particular de interpretar el placer que viene desde la infancia, ¿cierto? Eh, Refiero un caso clínico. Una persona ha tenido una cantidad de negocios, tiene 42 años, ha tenido una cantidad de negocios, emprendimientos por aquí, emprendimientos por allá, y todos han fracasado. En 20 años más de 6 empresas emprendidas, más de, vuelvo y digo, fracasos económicos. Y da justo con una persona que eh, se le somete emocionalmente. Y se le somete porque también esa persona que vino a ser pareja tiene problemas con su economía. Entonces, son una pareja que pueden estar muy bien mientras tienen los percances económicos y se juntan en las crisis para lamerse las heridas. Pero empiezan, cada vez que comienzan una empresa nueva, llevan 11 años juntos, de esos 20 años, estamos diciendo de emprendimiento, llevan 11 años juntos, han emprendido 3 4 empresas y han fracasado. Entonces, lo que permite el trabajo clínico es establecer cómo eh, él tiene un problema muy tremendo que tiene que ver con el goce, con el sufrimiento del otro. Y ella tiene una fijación con el goce frente a una sensación de víctima. Siempre se sintió la víctima, la persona desplazada, la que no tenían en cuenta, la que nadie quería, la que
para ser más explícitos, eh, hija segunda mm, entre tres hermanas, es decir, la del medio, la de la mitad. Entonces siempre se sintió la desplazada. No era ni la mayor, que era la primera. Obviamente, pues se le da mucha prelación e importancia a la persona mayor de la casa, o el hijo mayor. Y tampoco era la niña como para ser mimada y contemplada. Deseaba destacarse como la mayor y ser mimada como la menor, pero sintió que nunca tuvo eso. Entonces, luego descubrimos en el trabajo terapéutico de que ella se dedica a bombardear las empresas del marido, igual que bombardeó, quiero decir, quiso socavar las empresas de su papá, en tanto el papá no le daba lo que ella quería: atenciones, cuidados. Son reacciones infantiles que conservamos en la vida adulta. Él queriendo hacerle la vida a, a cuadritos a los demás, en su fantasía inconsciente, imagínense. Y ella, con esa fantasía de hacerle la vida a cuadritos a otro. ¿Qué pasó allí? Él se convierte en la parte pasiva, donde él mismo se hace la vida a cuadritos y convoca a alguien que es su pareja para que le ayude en esa gran empresa de producir y provocar fracasos. Sí. Entonces somos niños grandes, de ahí vienen pues todas las problemáticas o todas las fantasías eh, que llevamos también al cuerpo, que llevamos a vivir económicamente, amorosamente, en empresas que emprendemos, en estudios que comenzamos. Eh, yo quisiera alabar la manera como lo dices, pero finalmente pongámosle un matiz para que nos Ujú. ayude un poco, ¿cierto? Sí, Y es que la manera como lo dices, aclaras muy bien la problemática, pero quiero matizarlo en el sentido de el asunto de nosotros estar trabajando en emanciparte, es que nos damos cuenta que la humanidad está repitiendo los conflictos de la ujú, infancia de la humanidad, ¿cierto? Y la infancia propia. Entonces, no es algo así como, no, es que todos somos infantiloides o que es que vamos a sufrir persecuciones, no, no. Quiero decir persecución en el sentido de que nos vamos a tratar de niños grandes. Digamos más bien que lo que nos muestra el psicoanálisis, lo que nos muestra el crecimiento espiritual, lo que nos muestra la física cuántica, es que eh, como nos quedamos en posiciones muy primitivas, entonces lo que hacemos es repetir y creemos que es así que funciona el mundo, que es así como funciona la realidad humana. ujú. Y entonces lo que intentamos es catapultar a un paso nuevo, ¿cierto? Y es, eh, ¿qué hacemos con las guerras? Las guerras son repetición de las rivalidades infantiles, donde yo le hago la guerra al otro, lo mato, lo elimino, que para apoderarme de sus cosas. Pero resulta de que yo le hago eso a otro, pero ya me lo estoy haciendo a mí mismo, o aparecerá alguien que me lo hace a mí. ¿Por qué? Sí. Porque psíquicamente funcionamos de esa manera. Es muy llamativo esto, les cuento, porque eh, ha sido muy representativo en estos hallazgos y esta coincidencia entre el psicoanálisis y la antropología. Óigase bien, el psicoanálisis y la antropología. La antropología, eh, y sobre todo la antropología arqueológica, nos muestra los arquetipos. La arqueología nos muestra los arquetipos. El psicoanálisis nos muestra los prototipos. Ujú. Los prototipos
que son individuales, son arquetipos de la humanidad. Es decir, nuestra historia personal, óigase bien, nuestra historia personal está profundamente ligada a la historia de la especie. La, la ontogenia es nuestra historia singular, repite la filogenia. La filogenia es la historia de la especie. Entonces, si yo me dedico a quitarle el petróleo a Irak, y aquí estamos hablando de la tontería de las transnacionales y toda la cosa, si yo me dedico a quitarle el petróleo a Irak y me apropio de su riqueza, lo que estoy es haciendo, repitiendo el mismo esquema de creo que el otro tiene lo que a mí me falta. Y eso es una cosa de lo que singularmente, es decir, nosotros como niños interpretamos de la realidad. Nosotros en nuestra fantasía inconsciente y nuestra forma de ser eh, infantil, entonces creemos que siempre hay un otro que tiene un poder el cual yo puedo apropiarme de tres maneras, ¿cierto? Se lo robo, Ujú. ¿cierto? La Sí, forma más eh, primitiva, o sea, utilizo la violencia para apropiarme de esto. Segundo, lo idealizo, es decir, el otro tiene el poder y yo lo sacralizo, lo elevo a la condición de alguien superior eh, e inasequible que me va a conceder los favores de aquello que yo podría lograr, ¿cierto? ujú, Es decir, hay un otro que tiene un poder extraordinario, hay otro que tiene unos bienes que a mí me llaman mucho la atención y que me harían poderoso, ¿cierto? sí, Eh, Sigo con la posición infantil, pero esperando a que sea un Dios quien venga, o un líder, o no sé quién, quien venga a otorgarme ese bien que yo no reconozco en mí. La tercera posición es el salto cuántico. Óigase bien, el salto cuántico. ¿Qué es el salto cuántico? Darme cuenta que yo como composición energética participo de las bondades del universo. Es sí, decir, aquello que creo que lo tiene el otro, yo también lo tengo. ¿Qué es lo que el otro tiene que yo no tengo? Según la fantasía infantil. Entonces el niño piensa que hay un pene más grande o la niña cree que hay otros que tienen un pene que sustituye el clítoris de ella y ella se queda viendo la tenencia del pene como una cosa carnal, es decir, una cosa física, una representación física. Eh, y vamos al trasfondo de lo cualitativo y resulta de que tanto hombres como mujeres somos masculino, femenino, masculino, femenino, masculino. Decimos con esto entonces de que finalmente la mujer descubre su masculinidad y se ujú, apropia de su ser creativo. El hombre descubre su ser femenino y se apropia de su capacidad de disfrute, su capacidad de cuidado, su sensibilidad y su sentido de trascendencia. sí, Entonces, miren, son tres niveles. Le quito al otro, lo idealizo o me reconozco en el otro. ujú, ¿Cómo me reconozco en el otro? Reconociéndome a mí mismo. Si yo no reconozco que tengo ese potencial masculino, entonces siempre voy a creer que hay un otro que lo posee y ese otro puede ser el padre, el hermano, el tío, el abuelo, el sacerdote, el Dios, etcétera. Y aquí es, si yo participo de la gracia de la conciencia del universo, entonces yo también soy gracia, es decir, yo también tengo los dones que me dan
la condición de ser gracia del universo. Ujú. O sea, todos tenemos la posibilidad y la capacidad de acceder al disfrute y danzar en esta vida armoniosamente. Y danzar mejor, participar de la danza cósmica. Ujú. Repito, todos tenemos la capacidad de disfrute, reiterando lo que tú dices, y la posibilidad de danzar y participar en la danza cósmica. Listo. Eh, bueno, queremos también, leemos uno de los poemas de Salto al Cosmos, hecho por Fernando Calle, y dice así: estoy aquí para cantar, y aunque no me escuche nadie, me regodeo con mi canto, aliento con que empujo mis naves en el mar abierto de la existencia, hálito de mis horas y fascinación que me envuelve solo por la dicha de poder cantar, mi afán que surge del deseo de celebrar el don maravilloso de la risa y el poema, la melodía y la pirueta, acrisolado por la luz, solapado por la noche y sus lamentos. El fragmento del poema Sed de Canto queda perfecto para Para este momento, sí. qué bonito, sí, gracias Viviana. En realidad tiene mucho que ver con el asunto de invitar a los oyentes y invitar a todos los que nos siguen también a través de YouTube, eh, y los que nos empiezan a seguir también con el movimiento Emanciparte, eh, es a eso, a que es hora de dar el salto cósmico, ¿cierto? Es hora de sentirnos parte del todo y danzar en esa alegría de celebrar la existencia como un gran milagro del universo, como una conquista suprema de la evolución de la materia. No sé si tengas algo más que decir. Bueno, para recopilar lo que hemos dicho el día de hoy es tomar la enfermedad como oportunidad para solucionar las dificultades o algún conflicto que tenemos entre nuestra alma y nuestro cuerpo, como ya hemos venido diciendo en los programas. Y buscar ayuda o poder hablar mediante la palabra, que es una gran herramienta, la palabra, para poder desarrollar y poder sacar y florecer nuestro potencial. Qué bueno que lo tomas o lo retomas eh, ahí para a manera de epílogo de este programa, Ujú. y es la función de la palabra. La palabra nos permite expresar, es decir, hacer catarsis, pero también nos permite entender, nos permite elaborar y nos permite trascender. Sí. Es decir, cuando yo logro entender algo, entonces paso a un nivel de comprensión que me lleva a un paso nuevo en el crecimiento interior y en el crecimiento mm, también con el otro, porque ya sabemos que es la danza sagrada de la vida, se teje y entreteje en relación con el otro, con lo otro. Es decir, eh, seguir separándonos de la vertiente de eh, la naturaleza, del cosmos, de lo que está disque más allá, es una manera de echar a perder la existencia. Solo cuando yo me concibo como parte del todo, puedo entender eso otro que creo que se me separa, pero resulta de que lo que se me separa no es más que aquello que yo separé de mí mismo. Ujú. Eh, entonces,
la enfermedad también, la enfermedad somática, también es una manera de nosotros querer separar una parte que no entendemos o no comprendemos de nosotros mismos. Volvamos entonces. La palabra no solamente nos permite entender, comprender, sino también transformar, y en la medida que transformo, entonces me eh, conjugo mejor en la relación de crecimiento. El sentido de estar aquí, óigase bien, el sentido de estar aquí, esto lo vamos a estar reiterando de manera constante, el sentido de nuestra existencia no está en la tontería que estamos repitiendo, está en entender, ampliar la conciencia de nosotros para que la gran conciencia universal se alimente de lo que nosotros entendemos. Si yo me entiendo a mí mismo, me hago responsable de mí y le aporto a esa gran conciencia y cambia la vibración de la energía eh, social, de la energía cultural, de la energía biótica, de la energía del planeta, de la energía del sistema solar, de la energía galáctica, de la energía cósmica. Sí, Y otro factor de la palabra, y es el poder magnífico y creador de la palabra. Esto lo vamos a retomar mucho también cuando hablemos del chamanismo, porque es la palabra como esa generadora de la magia. Óigase bien, la palabra como generadora de magia. Abracadabra viene el, del árabe eh, abracadabar. Abracadabar es que las palabras sean hechos. Abracadabra es la expresión que utilizamos corrientemente para supuestamente producir un acto mágico. Entonces, cuando yo digo abracadabar, estoy diciendo eh, que las palabras imprimen a la realidad un estado de vibración nueva. Y obviamente yo puedo ordenar la realidad de acuerdo a lo que pienso, imagino, sueño, fantaseo. Pero cuando lo hago verbo, óigase bien, cuando lo hago verbo, lo estoy convirtiendo en una acción específica con el beneficio de la intencionalidad. Yo puedo fantasear, sí, fantaseé que mataban a fulanito y al otro día salgo a la esquina y me encuentro un muerto. Qué belleza de realidad la que he generado. Eh, Estoy diciendo con esto, mi mente, óigase bien, nuestra mente se alinea con la susceptibilidad de la vibración de la materia y de la vibración de la energía. Pero ¿qué gobierna la materia? La gobierna la energía. Si la energía vibra en una frecuencia, la materia responde a esa vibración específica. Volvamos. Si yo me lleno todos los días de las malas noticias de los llamados noticieros, entonces, ¿en qué estoy viviendo? ¿Cuál es mi país? ¿Qué es lo que logro yo interpretar de una realidad que me transmite secuestros, atracos, violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que yo logro construir como vibración allí? Eh, la energía que vibra en mí se adhiere, óigase bien, lo negativo de esta circunstancia. La energía que vibra en mí, en el miedo, se une al miedo colectivo y luego produce efectos que se materializan, se plasman. Lo que hacemos allí es
alimentar la tragedia colectiva y la tragedia planetaria. Vamos cerrando el programa por hoy. Yo creo que quedan muchos interrogantes. Muchísimas gracias, Viviana. Listo, muchísimas gracias a todos por su escucha y recuerden que pueden encontrar todos los programas en nuestro canal de YouTube Emanciparte. Feliz día.